Los incendios constantes en Cerro Patacón, el mayor vertedero a cielo abierto en la capital panameña, revelan un desastre ambiental de grandes proporciones que demanda una estrategia sanitaria y científica. El humo, cargado de partículas tóxicas, es una amenaza constante en áreas urbanas donde la población reclama respuestas urgentes y efectivas para lidiar con la catástrofe. Sin duda alguna, se requiere una solución integral y científica al problema de la basura en más de 80 vertederos a cielo abierto que han convertido a Panamá en un pestilente, primitivo y vergonzoso basurero que contamina el suelo y las aguas subterráneas. Por ello, invitamos a los ciudadanos y grupos organizados a encarar con coraje la responsabilidad de ese gran reto que cuestiona a la sociedad de consumo, la falta de visión y la elevada carga ambiental. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a nuestros televidentes que nos sintonizan en su programa Febayano. Y también queremos saludar a nuestros seguidores de las redes sociales que nos acompañan en este programa. El tema que nos compete hoy es la búsqueda de la solución integral al problema de la basura en Panamá. Para ello contamos con los siguientes participantes. Euclides de Hago, docente universitario y miembro del equipo del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Raiza Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible. Y Raúl Alberto Kelly Chong, consultor en gestión de residuos. La producción de basura en Panamá es de casi 5.000 toneladas y solo la mitad de esta basura se produce en la capital. Toda esta basura se dispone en el vertedero de Patacón, que ha colapsado, que no brinda facilidades para la disposición de los camiones de basura. ¿Qué soluciones podemos nosotros encontrar, licenciado Euclides, para enfrentar este problema de la basura, ¿verdad?, que afecta a todo el país, sobre todo con lo que ha pasado con las quemas, el fuego que se ha desatado en 4 ocasiones en Cerro Patacón? Mira, este es un tema bastante complejo. Hay muchas aristas que se deben considerar, ¿no? El Reino Sanitario de Cerro Patacón en su momento cumplió su función. No obstante, hubieron situaciones que fueron en detrimento de la eficiencia en la operación de este vertedero. Como universidad, nosotros, realizamos una serie de recomendaciones de corto, mediano y largo plazo para poder buscar la forma de recuperar este espacio. Es requerido, es necesario recuperar el espacio de tal forma de poder dar una solución a la situación que existe, por lo que te bien señala de la cantidad de toneladas que diariamente son recogidos tanto en la ciudad de Panamá como en San Miguelito. De esa manera poder entonces dar respuesta a la situación que estamos afrontando, que es bastante sensitiva, ¿no? Sobre todo lo que menciona de estos incendios que se han generado y que va en detrimento de la salud pública. Entonces son aspectos que nosotros hemos señalado, hemos recomendado. Una de ellas es la de la restricción, efectivamente, que está haciendo la autoridad de aseo desde el ingreso. El otro tema ya sería a mediano plazo, es tratar de implementar los conceptos de eficiencia en la recolección, es un tema importante. El concepto de reciclaje, que es algo que también se tiene que implementar porque la norma existe, de gestión integral de residuos. Hay muchas cosas que se tienen que hacer paralelamente para poder solucionar esto. O sea, no es una cuestión de una medida inmediata que va a solucionar el problema de forma drástica, sino que es una serie de variables que se tienen que considerarse. Y otro aspecto importante, pienso también, es la propia cultura nuestra de empezar a asimilar la necesidad de separar, de reutilizar, de recuperar, pero tiene que ir de la mano con un tema de educación ambiental. Son muchas cosas que digo que son muchas variables que se necesitan implementar para lograr que esto se solucione, porque es una realidad, hay que solucionarlo de alguna forma. Muchas gracias, profesor de Hago. Aprovecho sus palabras para preguntar a Raiza Banfield, quien tiene años dedicados a la investigación, al trabajo en las calles para recuperar los espacios públicos
y vivir en un ambiente saludable. Por cierto, ella ha dado seguimiento al tema de la recolección de la basura y el destino final de Cerro Patacón. Precisamente por eso es que vale su presencia en este programa. Y yo deseo que en esta conversación que tenemos con el pueblo panameño podamos conocer los problemas íntimos que causan que Cerro Patacón sea en el centro de la ciudad un foco de contaminación tan terrible que en pocos años podría enfermar a gran parte de los habitantes. Hoy se requieren realmente soluciones efectivas desde el punto de vista integral y no solo parcial de un problema que ahora nos estalla en la cara. ¿Qué recomendaciones haría usted, Raiza, para encarar este problema con seriedad, convertirlo en una política de Estado e incorporarlo a las agendas de los candidatos a la presidencia de la República que están ofreciendo el oro y las riquezas, tal vez que todavía no conocemos en profundidad, a la población en estos tiempos de campaña? Muchísimas gracias por la invitación y por abordar de este tema de manera técnica, pero también política, porque el manejo de los desechos es un tema inminentemente político, siendo que la primera responsable en cualquier ciudad del mundo de la recolección y manejo de los desechos son las alcaldías de las ciudades. Por tanto, es una acción política el manejar los desechos para el bienestar de la población, cosa que no estamos viendo que ocurre en Panamá. Aquí yo quiero ponerme un poco histórica, no histérica, pero me parece muy elocuente que en 1985, cuando estaban traspasando el vertedero de Panamá Viejo a lo que hoy conocemos como Cerro Patacón, yo estaba en sexto año del Instituto Fermín Nodó y fue la única vez que yo, estando en la secundaria, salí con mis compañeros a cerrar la tumba muerto en protesta de que eso estaba ocurriendo. ¿Y por qué fuimos a protestar contra esa movilización del vertedero? Porque decíamos que el daño que estaba causándose entonces en Parque Lefebvre, Panamá Viejo, se iba a traspasar para el área donde se estaba mudando el vertedero. Obviamente nos tiraron los antimotines en 5 minutos y todos desaparecimos, pero la preocupación quedó. Las autoridades en ese momento nos respondían que eso no iba a ser un vertedero, que iba a ser un relleno sanitario manejado con alta tecnología y por tanto no iba a haber emisiones, no iba a haber lixiviación, no iba a haber contaminación, no iba a haber quema. Y eso fue así los primeros años de vida útil del vertedero. Sin embargo, como Panamá, paralelamente a ese relleno, no se preparó en un plan de reducir los desechos, de generar un plan de gestión de los desechos aprovechables, de generar un programa de reciclaje, y no porque en los 80 ya eso no existiera, de hecho las políticas de reciclaje en Europa tienen decenas de años, sino porque simplemente se vio como que la basura era un tema de comprar camiones, recogerlo de un punto domiciliario y llevarlo a un punto de destino final y el problema resuelto. 40 años después casi, estamos viendo que estamos viviendo las mismas circunstancias por las cuales el vertedero de Panamá Viejo fue trasladado. Hay quemas, hay lixiviados, hay contaminación y ahora a una escala mayor porque la población es más grande. El vertedero ha quedado encerrado en el centro del área urbana y además rodeado de unos bosques importantísimos para la cuenca del canal y además sus lixiviados están contaminando fuentes de agua que van hacia la potabilización y que además van al canal de Panamá. O sea, el problema es mayor que hace 40 años. Y teniendo toda la información para prepararse a un proceso de transición, escuchar al ministro de Ambiente hace 2 días decir que el próximo gobierno tendrá que resolverlo, a nosotros nos llena de desesperanza, de preocupación y evidencia que el problema político se ha convertido en un problema politiquero, que son 2 cosas muy distintas. Ahora bien, la respuesta que usted nos ofrece es alentadora desde el punto de vista de que ya se conoce a fondo el problema, pero hay 80 vertederos similares, tal vez más pequeños, pero similares en el procesamiento o en el procedimiento de volcar la basura a cielo abierto en todo el país. Así es. Se requiere una política de Estado que atienda integralmente este problema simultáneamente con lo de Cerro Patacón, si es que queremos
realmente resolver el tema de la basura y Así es. apoyarnos en las experiencias internacionales que han dado resultados positivos en temas como este, ¿no? Así es. De hecho, un poco lo que buscaba el estudio de INECO del 2017, si mal no recuerdo, con publicación en el 18, era estudiar todos los desechos a nivel nacional y su caracterización, de modo que la aplicación de las distintas soluciones de manejo fuera diversificada y aplicada a las distintas regiones del país, porque no son los mismos los desechos de la península de Azuero, mayormente agrícolas, orgánicos, rurales, a los desechos del área metropolitana, donde hay más materiales de consumo, más materiales de tecnología, etcétera. Entonces, ese conocimiento, ese estudio de conocimiento de caracterización se hizo y el paso siguiente era, uno, descentralizar, en el caso de la ciudad de Panamá, la recolección y el manejo, donde se estudió que más del 70% de los desechos son desechos que tienen un valor comercial. Si se aprovechan desde su fuente, son desechos que pueden ser primero reutilizados, después reciclados, generando materia prima para otra industria. Entonces, que no es la solución final al problema, sin embargo, es un proceso de transición importantísimo hacia una mejor descontaminación de los vertederos. Pero el problema de la quema de las basuras es un problema a nivel nacional y lo que vivimos hoy en Ciudad de Panamá lo viven nuestros hermanos de Veraguas, de Los Santos, de Colón, todo el tiempo, porque allá hay quema de basura constante y casi se convierte en la norma o en lo normal porque no hay otras opciones. Cuando sí las hay, pero depende de una decisión política aplicar esas opciones. Licenciado Raúl Alberto Kelly, escuché hace unos días a un candidato alcalde señalar que uno de los problemas de Patacón era que los camiones demoraban alrededor de 4 horas para poder hacer la disposición de la basura. ¿Qué tiene que ver esto con el problema del espacio y con la necesidad, pues, y ese trámite tan complejo que impide, pues, que se pueda recolectar la basura adecuadamente? Ajá. Lo primero es que debemos comprender que el problema de la gestión de los residuos se debe abordar de manera sistémica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistema, debemos considerar que los sistemas no son algo en el aire, no es solo la palabra. Pero los sistemas tienen toda una teoría detrás que es de Ludwig von Bertalanffy. Se llama teoría general de sistemas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del problema que tiene Cerro Patacón, hablamos del problema de los residuos en la disposición final, que es donde tenemos el foco. Pero si nosotros queremos tomar acciones que incidan en la disposición final, debemos trabajar en otros elementos del sistema. Eso hablando específicamente de lo que usted plantea, que señaló el candidato alcalde, de la demora en el vertedero. Por otro lado, y más importante aún, es el tema de la semántica, ¿no? Y el tema del concepto en sí. Si nosotros sentamos a un grupo de expertos en una sala y les pedimos a cada uno que dibuje o que diagrame el sistema de gestión de residuos, no va a coincidir. No va a haber coincidencias. ¿Y a qué nos lleva ese problema? A que cuando estamos discutiendo no hablamos de lo mismo. Y al no hablar de lo mismo, pues difícilmente vamos a llegar a una solución o por lo menos plantear el problema que es a lo que aspiramos, ¿no? Poder plantear el problema de la gestión de los residuos sin intentar dar ese paso adelante que es decir cuál es la solución. Porque el sistema de gestión de residuos se puede analizar en diferentes escalas, yendo desde lo global hasta un generador. Se puede analizar desde diferentes enfoques, de un enfoque ecológico, económico y sociocultural. Eso también está basado en teorías, es la teoría de Elkington, ¿no? Y podemos también analizarlo en función al elemento en donde queremos incidir. Entonces, en cuanto al tema de la cola, para volver a Dacapo, de lo que manifiesta el alcalde, sí, él hace énfasis
en la disposición final. Sin embargo, ahí habría que analizar otros elementos del sistema para poder alcanzar una solución verdaderamente integral. Gracias, Alberto Kelly. Deseo preguntar al profesor Deago su opinión personal sobre los procedimientos urgentes que habría que tomar en Panamá para atender los niveles de contaminación detectados en Cerro Patacón. Y por otra parte, los niveles de contaminación, como señala Raiza Banfield, se han filtrado a través de los mantos freáticos, afectando las aguas del Canal de Panamá. Quisiera también saber qué han detectado ustedes como Universidad Tecnológica en esta área expuesta a la contaminación de la basura. Bueno, específicamente, cuando hablamos de un relleno sanitario, hay varios aspectos porque, como decía el licenciado acá, el tema sistémico es un proceso, o sea, que está concatenado, ¿cierto? Específicamente interno, en operación, hay que trabajar sobre varios frentes. Por un lado, el tema de los lixiviados. Es un aspecto que bien lo señala, que es uno de los problemas más importantes, sobre todo cuando llueve. Sabemos que los residuos orgánicos se van degradando y van generando lixiviados que, si no se tratan adecuadamente, van a generar un problema. Entonces, esa es una situación que hay que atender de forma urgente en el relleno sanitario. Rehabilitar, adecuar las lagunas de estabilización y un tratamiento posterior para poder cumplir con la norma, para controlar esa lixiviación que va hacia los cuerpos de agua y, como bien mencionan, está dentro de la cuenca. El otro aspecto es ir trabajando en relación a unas celdas nuevas que están en el área, porque hay suficiente espacio para poder generar esa celda. Y lo otro sería tratar de controlar el acceso de externos al relleno sanitario. Sabemos que hay una vía que pasa en medio del relleno sanitario y una alternativa práctica, necesaria y de planificación es dejar al relleno sanitario completamente aislado como lo es un área industrial, para que no haya esa presencia continua de vehículos que en cierta forma generan, lo que bien menciona, el retraso en los tiempos de disposición de los camiones. Eso es un tema medular, un tema de infraestructura. El otro aspecto es tratar de hacer un cerramiento. Le puedo poner un ejemplo. La planta de tratamiento de Juan Díaz, que es una área industrial, tiene un control estricto de ingreso. Es un área industrial, sensitiva. Por ende, no cualquiera puede ingresar a esa área. En este caso, estamos hablando de autoridades que tienen que monitorear, el operador del propio relleno sanitario, las empresas recolectoras, llámense privadas, concesionadas, hay servicios también privados de recolección de residuos. Todos esos elementos tienen que estar presentes para que haya una verdadera operación eficiente, técnica, para manejar los residuos. Eso sin contar lo que se ha mencionado, y estamos reiterando, de la necesidad de empezar a trabajar sobre la cultura del concepto de economía circular, que es más que todo reciclar, reutilizar, recuperar, buscar la forma de darle ese valor agregado al residuo. Como bien mencionaba la licenciada Banfield, hay una cultura ya bien definida, y no solo cultura, una norma a nivel de Europa y otros países, donde esos residuos ya son vistos como un negocio. Los orgánicos, por ejemplo, se convierten en compostaje, se pueden transformar en tema de energía por biomasa, se pueden utilizar para generación de biogás, para mencionar algunos ejemplos. Y el tema de los metales, los plásticos, bueno, hay un sinfín de aplicaciones dependiendo del tipo de residuos. Los residuos especiales, electrónicos, también tienen aprovechamiento. Entonces, si todos esos elementos se implementan, los rellenos sanitarios debería ir lo que necesariamente ya no se puede aprovechar, el mínimo. No es que lo voy a eliminar, pero todo eso es un tema que hay que trabajarlo y diseñarlo, porque de áreas de difícil acceso o más distantes, como Chepo, por ejemplo, yo debiera tener estaciones de transferencia. Son infraestructuras que ayudan a
aprovechar los residuos, separar los residuos y minimizar el volumen de residuos que llega al relleno sanitario. Pero se requiere el concepto de ingeniería, del diseño ingenieril dentro del relleno sanitario para ir separando los residuos, para ir reciclándolos, para ir tratando las aguas, los lixiviados, para ir recolectando el gas, porque un gas bien recolectado es aprovechable. De hecho, hay una planta de generación eléctrica ahí adentro, porque bien diseñada, ese relleno sanitario genera metano para producir energía. Entonces, son algunos aspectos que requieren ser considerados. Eso no es algo opcional, es necesario que todos estos aspectos técnicos sean implementados, amén de lo que les menciono del concepto de economía circular, que tiene que ir por norma. Tiene que haber un tema de concienciación, tiene que haber un tema también de supervisión, un tema de las autoridades que regulan estos temas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, la autoridad de aseo. Entonces, es un tema de trabajo holístico, integrado de todas las partes y sobre todo de la ciudadanía. Porque si el ciudadano no dispone o no atiende lo que se le solicita, que es el generador principal o primario, lo demás no funciona. Pero bueno, todo es un tema que, como bien mencionaban, hay aspectos también presupuestarios que tienen que tener en consideración, que debieran priorizarse. Como bien menciono, el ejemplo exitoso de la planta de tratamiento de Juan Díaz, que está tratando agua residual de la ciudad de forma exitosa. Entonces, ese modelo me parece que se puede replicar, pero al tema de residuos sólidos. Muchas gracias, profesor Diago. Ahora el turno de preguntar es para Jaime Ford. Adelante, estimado amigo. 4 instituciones tienen un papel en el tema de los residuos sólidos. Nos referimos al Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, la Autoridad de Aseo del Ministerio de Ambiente y, por supuesto, los municipios. Licenciada Banfield, en su experiencia como ambientalista, ¿qué propuesta de solución pudiera plantearse para que permita una coordinación adecuada para el abordaje de los desechos sólidos, donde también participen instituciones universitarias y organizaciones no gubernamentales, sobre todo para el tema de la transparencia? Sí, gracias por esa pregunta. Primero, destacar que la responsabilidad principal de recolección, manejo, aprovechamiento, etcétera, de manejo sostenible de los desechos, debe ser de las autoridades municipales. ¿Por qué? Porque como decía al inicio de mi intervención, no son lo mismo los residuos de Churuquita arriba que los residuos de San Miguelito o de Ciudad de Panamá o los residuos de David Chiriquí. Y son los municipios, los entes más directamente relacionados a las dinámicas urbanas, ciudadanas de las comunidades, para que asimismo asuman esa gestión que está también relacionada con el quehacer del espacio público, en primera instancia. Sin embargo, al mismo tiempo, si hay un tema que nos une a todos, por igual, ciudadanos, ciudadanas y de distintas instituciones, empresas, etcétera, son los residuos, porque cada uno de nosotros individualmente y colectivamente estamos generando desechos. Por tanto, es una competencia o una responsabilidad compartida que nos correlaciona en su gestión, empezando desde reducir lo que consumimos hasta cómo disponemos y qué hacemos con aquello que disponemos. Siendo así, cuando hablamos institucionalmente, basándonos en que el municipio debería ser el ente responsable bajo la tutoría en materia de salud pública, el Ministerio de Salud, bajo la coordinación de una autoridad de aseo, si queremos que esa entidad permanezca, pero responsable de coordinar interinstitucionalmente es la participación. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, sé que en el periodo pasado quedaron normas establecidas que las instituciones públicas tenían que reducir su tema de plásticos de un solo uso, reducir el tema de consumo de papel, reducir el tema de desechos en general. Esa es la primera responsabilidad estatal, que las instituciones públicas asuman una responsabilidad total, completa de reducción de residuos. Ya es un primer paso. Luego en la gestión territorial, porque la basura se expresa en el territorio, se ve en el territorio y se maneja en el territorio, tiene que haber una relación con el ordenamiento territorial. Si hay puntos de recolección, si hay puntos de acopio, de aprovechamiento, tiene que estar dentro de la visión
como bien decía el compañero de la UTP, el manejo de los desechos es una actividad industrial y eso tiene que estar previsto en el ordenamiento territorial. Y luego, no podemos pensar que el manejo de los desechos de una ciudad de más de 1 millón de habitantes en el siglo XXI va a ser la misma de una ciudad de 500.000 habitantes, 200.000 habitantes de principios del siglo XX, donde un camión pasaba puerta a puerta todos los días y recogía la bolsita de la señora. No, señores, no podemos estar pretendiendo que estos grandes camiones compactadores pasen por nuestra casa y recojan la bolsita todos los días. Ya es hora que asumamos responsabilidades individuales, institucionales, pero también colectivas, de manera de que los residuos se manejen de forma clasificada, que haya el mayor aprovechamiento posible y que los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad individual. El problema también es que toda esta narrativa del manejo de los desechos ha sido llevada adelante como el papá que malcría a un hijo. Cada vez que hay una crisis, las autoridades salen a decir, sí, ya vamos a comprar más camiones, van a haber nuevas rutas, estamos haciendo una licitación. O sea, ¿quién generó la basura? ¿La autoridad de aseo? No. La generó usted, yo. Entonces, tenemos que empezar a asumir las responsabilidades. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Señora, divida en su casa lo orgánico de lo inorgánico. Ese es el primer paso que podríamos dar todos. Cuando nosotros hacemos esa división, vemos la cantidad de residuos que se desprenden de nuestras casas que son aprovechables para otros usos o para comercializar con empresas que podrían estar relacionadas en la cadena de recolección. Por tanto, al final del día, esto es un tema interinstitucional donde debería estar involucrado desde el Ministerio de Comercio e Industria, porque aquí hay una actividad económica que se genera del aprovechamiento de residuos, el Ministerio de Ordenamiento Territorial, porque tiene que ver con el territorio, pero todos coordinados en el territorio a través de los municipios. Muchas gracias, licenciada Raiza Banfield. Yo quiero aprovechar la explicación que usted ofrece a la comunidad para preguntar a Raúl Alberto Kelly, quien se encuentra en el programa, su opinión acerca del hecho de que miles de desplazados en todo el país hayan terminado viviendo alrededor de los vertederos. Quiero saber su opinión porque usted ha trabajado con los recicladores. Sí. ¿Y de qué manera usted ve este problema o esta realidad que está rodeando a los vertederos de la basura en Panamá? El ingeniero Euclides habló de algo importante del tema de los camiones, ¿no? Que decía que era por el tránsito, que los camiones, ¿sabes? La subida a Cerro Patacón. Mire, el contrato 489 que se suscribió en el 2008 para la administración del relleno sanitario obligaba a la empresa a mantener una vía para el área de tiro en 2 sentidos. Tenía que tener 20 metros de diámetro. Esa calle ahorita no tiene ni 10. Ahora solo puede subir un camión y bajar un camión en una sola dirección. Eso para poner un ejemplo de lo que es el manejo. La licenciada Raiza hace referencia a un estudio que hizo INECO para el país. Yo tuve la oportunidad de hacerle algunos estudios a la compañía. Ese estudio se hizo en disposición final, no en generación. O sea que ese estudio se hizo donde llega la basura, no donde se genera. Y entendemos, comprendiendo que es un sistema, que eso es un diferencial. Lo que genero versus lo que dispongo, lo que resta es lo que va a los ríos, mares, playas, lagos, etcétera, o queda en la calle. Entonces se debe estar claro a eso. En cuanto al tema que usted me pregunta directamente sobre las personas que su economía gira en torno a los residuos, en todos los países de Latinoamérica se da ese fenómeno. Y en Panamá no es la excepción. Hay conflictos territoriales en los vertederos y el Estado ha contribuido en parte a eso. Nosotros hemos creado barriadas en el perímetro de Cerro Patacón, como Cunanega, que han sido barriadas construidas por el Ministerio de Vivienda. Eso es importante también acotarlo, ¿no? Ahora, si el problema se puede resolver, la persona que hizo el estudio para Cerro Patacón fue el doctor Hackathon Moreno. O sea que lo probo de los trabajos que ha hecho el doctor Hackathon, yo creo que no está en duda. Cerro Patacón cuenta con todas las condiciones para llevar adelante una operación de relleno sanitario. Así lo hizo a finales de los 80, principios de los 90, donde fuimos un ejemplo para la región en el manejo de un relleno sanitario.
Eso es importante también acotarlo. Otra cosa que hay que acotar es que en Cerro Patacón, como bien menciona el ingeniero Euclides, se estaba extrayendo gas para la generación de energía eléctrica. Ahora con estos incendios hemos perdido todas esas tuberías de extracción, ¿no? Entonces sí, hay un problema, hay un problema, el problema de la basura es antropogénico, es un problema del ser humano, es un problema de comportamiento, ¿no? Y no es un problema tecnológico, es un problema de comportamiento y entendiéndolo como un problema humano y de comportamiento, debemos colocar al ser humano como el centro del problema. En ese sentido, su pregunta eh, viene al caso porque hay un problema en Cerro Patacón con los asentamientos informales que hay alrededor del vertedero, por un lado, y por otro lado está el tema de las más de 900 personas que su economía depende de la gestión, porque ellos realizan gestión de residuos sólidos o recuperación de materiales. Y ahí también había que entrar en otro tema de legislación cuando usted preguntaba sobre las instituciones. En la ley 276, el Ministerio de Ambiente no tiene ningún rol. Si uno lee y analiza la ley 276, el Ministerio de Ambiente no tiene ningún rol en la ley 276. Entonces yo considero sí que habría que incluirlo y a una escala nacional había que trabajar muchísimo en la legislación y norma. A una escala provincial, con los convenios suscritos por Panamá para el cierre de vertedero, había que trabajar muchísimo en la búsqueda de espacios para centralizar los rellenos sanitarios y a escala municipal, como bien se menciona, habría que ver el tema operativo de la gestión de residuos, pero considero que a una escala municipal va a costar desarrollarlo por los ingresos. Los ingresos de los municipios no son lo suficientes para sostener una operación de gestión de residuos. Quisiera preguntarle al licenciado Euclides de Hago si este problema del vertedero de Patacón que existe acá, ¿cuáles son las características, los problemas que se presentan en otros vertederos del país, ¿verdad? Frente al tema de la basura, con su relación, haciendo una relación con lo que ocurre en el caso de Patacón, para que nuestros televidentes tengan una mayor visión de lo que está pasando a nivel nacional con el tema de la disposición de los sólidos. Sí, bueno, mira, voy a poner un caso de ejemplo, creo que exitoso, partiendo por ahí, el de La Chorrera. El relleno sanitario que se maneja en el área oeste, creo que por la empresa Veolia, está llevando una gestión adecuada de ingeniería, de la mejor forma controlada, que permite disponer adecuadamente de los residuos. Es un modelo obviamente más pequeño, porque estamos en Panamá Oeste con respecto a Patacón. Sin embargo, como bien mencionaba, hay una diversidad y eso va a depender mucho de aspectos como la cultura. No es lo mismo, como mencionaba, ir a Churuquita o a Sanguenga, por ejemplo, donde la mayor cantidad de producción es de tipo orgánica, porque la gente produce su comida y usa menos lata y otros elementos que la ciudad de David o la ciudad de Santiago. Porque es una cuestión de el estilo de vida, del poder adquisitivo. Hay otras variables como la distancia, por ejemplo, que dificultan la recolección. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con la cuenca hidrográfica y hay algunos trabajos relacionados de que la misma gente maneje sus residuos. Eso es posible, a una pequeña escala. Pero es un tema que va muy de la mano con la capacitación. Hay que hacer un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, para que la gente entienda que es importante un manejo adecuado de los residuos. En las áreas de menor población la condición es menos crítica, pero igual hay problemas. Sobre todo que hay ciertos sectores que nada más es un vertedero a cielo abierto y que no tiene unos diseños propios de ingeniería, como lo tiene un relleno sanitario, el Cerro Patacón, o el de La Chorrera, que tiene sus celdas, un biotextil, con su tubería de recolección de lixiviado y de gas. Entonces, esa diversidad hace complejo el proceso,
pero como bien señalan, en la mayoría de los casos son los municipios los que lo llevan. Pero el problema se tiene que ver de forma integral, porque a pesar de que están distantes, la situación es la misma, un tema de generación, un tema de aprovechamiento en las viviendas, bueno, los que venimos ya con una cultura de más de menos capacidad adquisitiva, una vasija de helado para nosotros era una vasija para guardar arroz, para guardar azúcar o lonchera. Desde hace muchos años, la persona de esos recursos le utilizan. Pero eso tiene que ser un tema ya integrado y que tiene que también venir desde la educación de los jóvenes, de los niños, para que esa cultura, como bien mencionaba el licenciado, es antropogénico. Si no hay esa cultura, no importa dónde estemos, la basura va a estar regada por todos lados y eso afecta los ecosistemas. Aquí en lugares que son turísticos se ven afectados, los lugares de playa, bueno, es un tema en cadena. Pero en realidad hay mucha diversidad en estos temas y mayormente en los lugares distantes se tiende a quemar. La gente en su casa tiene un hueco en su casa, echan la basura y queman. Ese es lo más típico. Porque no le llega el servicio por lo distante y disperso que están donde ellos viven. Entonces, esa tipología de población hay que verlo de una forma diferente para poder entonces atender integralmente, porque es un concepto, integralmente el tema del manejo de los residuos sólidos, que como bien mencionaban, en su mayoría son aprovechables, son recuperables y que pueden generar ingresos o beneficios. Muchas gracias, profesor Diago. Yo quiero preguntar ahora a Raiza Banfield, ¿cuál ha sido el resultado de las campañas que iniciaron organizaciones ambientalistas en Panamá antes de la pandemia para sustituir las bolsas plásticas por bolsas de tela o material desechable y la eliminación de envases plásticos que terminaban intoxicando animales de la fauna silvestre o dispersos en los litorales de la República de Panamá? ¿Qué evaluación hay de ese esfuerzo y si realmente valió la pena poner en marcha esas campañas ante el aumento y el consumo de distintos productos que terminan al final en Cerro Patacón? Sí, en efecto, realmente es muy válida esa pregunta porque aquí hay una curva importante desde cuando empiezan estas campañas, desde Ancón o Mar Viva o Fundación Promar, también con las limpiezas de playa que empiezan a caracterizarse los desechos que se encuentran en las playas. Y era una iniciativa prácticamente desde las ONGs mandando los mensajes a las instituciones. Sin embargo, cuando esta campaña, que en los años, por ahí, el inicio de los años 2000, Ancón lideraba fuertemente una campaña de residuos, no me acuerdo cómo era que se llamaba específicamente, pero se había sumado una empresa cervecera panameña y apoyaba directamente la Cervecería Nacional a este esfuerzo. Ahí se veía como iba escalando ya desde la ONG a la empresa que se sumaba a la recolección para reciclar. Pero este esfuerzo se transformó en un esfuerzo municipal cuando pasa de ser una campaña de la ONG con la empresa privada que se suma a ser el programa Basura Cero del municipio de Panamá. Mira la importancia de que un ente gubernamental, una autoridad que a pesar de no tener la responsabilidad total del manejo de los residuos, al incidir en estos espacios de recolección, los puntos limpios, los programas de educación, a sumar a otras empresas, a los hoteles, a los restaurantes, se empieza a hacer compostaje. Desde allí también se convierte en un bastión para que otras iniciativas como Sin Carrizo, por favor, o Chao a tu bolsa plástica, empiezan a generarse otras campañas que empiezan a tener un respaldo gubernamental. El Ministerio de Ambiente también se sumó entonces, empieza a impactar, tanto que se logró la ley, tanto que se lograron hacer medidas de reducción importantes. En las limpiezas de playas se empezó a encontrar mucho menos bolsas plásticas, las que son mal conocidas bolsas de chinitos, que desaparecieron gracias a esta legislación. ¿Qué pasó ahora? La Codeco deja de hacer su trabajo de fiscalización en gran medida. El municipio de Panamá deja de
llevar adelante el programa Basura Cero, el Ministerio de Ambiente se abstrae de la iniciativa, que si bien no está en la ley de manejo de desechos, es la autoridad ambiental del país y por tanto tiene competencia en todo lo que tiene que ver con gestión ambiental. Estas autoridades se abstraen y siguen las campañas quedando solamente en los impulsos que llevan las ONGs, las organizaciones que limpian playas, los trabajos voluntarios, y hemos visto un decrecimiento de la iniciativa, tanto que usted ya va a supermercados donde te dan bolsas plásticas, entra a los almacenes y cada vez es mayor la restricción de que si yo llevo mi bolsa de tela y quiero llevarme mis productos, una bolsa de tela, o te peleas con el gerente o te tienes que llevar la bolsa plástica del local para no hacer un escándalo. O sea, esa conciencia ha ido en deterioro porque el ciudadano necesita no solo el estímulo de la moda, que es chévere reciclar, disminuir el plástico, sino el incentivo de la ley y la fiscalización con una sanción. Lastimosamente, los seres humanos necesitamos eso. Y esto solo para redondear mi respuesta, de que los esfuerzos individuales, organizacionales, de la parte privada son buenos, pero nunca serán completos si no tienen el liderazgo, la fiscalización y el seguimiento de lo público, porque la sociedad se compone de ambas partes. Así que necesitamos autoridades comprometidas en esta materia, porque no podemos estar hablando de cambio climático y contaminación y pérdida de ecosistemas si no estamos rigiendo el tema del manejo de los residuos. Mi pregunta es para Raúl. Entendía que, según usted, los municipios no tienen la capacidad para enfrentar el tema de los desechos sólidos. Entonces, ¿qué sugerencia pudiera entonces hacerse a las futuras autoridades del país? En mayo se elegirán para poder enfrentar este tema que es complejo y que requiere de una serie de elementos en la cual todos tenemos que participar: ciudadanos, Estado, municipio, instituciones, etcétera. El vertedero de Chorrera es un ejemplo de un vertedero que estuvo prendido durante años, porque lo que sucede en los vertederos son incendios pirolíticos, son procesos de incendio que se dan en ausencia de oxígeno. Sin embargo, hay algo más importante que el manejo que le esté dando ahorita Veolia, que no es malo, al vertedero. Sin embargo, dejó un aspecto fuera, que es el aspecto humano. 200 familias cuya economía dependía de la gestión de los residuos quedaron desamparadas, porque al llegar la empresa, pues ellos no fueron considerados en el cambio. Entonces, a veces sí, es el manejo que se le está dando a los residuos en Playa Bonita puede ser bueno ahora en función de los residuos, pero dejó de lado el aspecto humano. En cuanto a las iniciativas desde los municipios, habría que analizarlas, ¿no? Podemos hablar de basura cero en el periodo pasado. El costo de recolección por tonelada para el programa Basura Cero fue de $3.300. El Estado invirtió $2.3 millones y solo recuperó 340 toneladas de residuos. Los recicladores recuperan eso en 3 días. Entonces, habría que evaluarlo, ¿no? El tema de los residuos es un tema complejo. Sin embargo, yo considero que Panamá tiene los especialistas y tiene el recurso para lograr una buena gestión del residuo. En cuanto a la pregunta que usted me hace sobre si los municipios podrían llegar a gestionar sus residuos, considero que sí. Hay que analizar cuál es la tendencia global. Ahorita mismo en Panamá se discute el tratado de plásticos. En este momento hay un grupo de recicladores de toda América Latina, GRULAC, y de diferentes instituciones discutiendo el tratado de plástico en Panamá. Hay que ver cuáles son las tendencias globales y regionales en cuanto a la gestión de los residuos, porque eso es un motor que impulsa los recursos para la gestión de los residuos en los países. El BID tiene pensado invertir en la región aproximadamente $13.000 millones y estima que Panamá va a necesitar alrededor de $100 millones
por año, por 10 años, para poder hacer una buena gestión de los residuos. Entonces, a escala nacional, debemos estar pendientes de eso. Una institución como la Autoridad de Aseo tiene el rol para hacerlo. A nivel provincial tenemos que desarrollar la figura para poder desarrollar la gestión de los residuos, pensando en modelos de valorización y tratamiento con centros de disposición centralizados, o sea que habrá mancomunidades de distrito, y los distritos pues tendrán que apoyarse en los recicladores en un inicio y mucha capacitación y educación para mejorar la gestión de los residuos en los distritos. Y ahí es a donde viene el tema, ¿no? Cuando se hace el análisis nacional de la gestión de los residuos, por lo general lo hacen con el PIB. Sin embargo, el PIB castiga a Panamá porque Panamá es uno de los países más desiguales de la región, por no decir del mundo. Entonces nosotros tendríamos que cuando vemos desde un punto de vista económico, tendríamos que ver el percentil de ingresos, inclusive yo diría hasta que los corregimientos, porque habría que bajar en la escala, ¿no? N número de generadores forman N número de rutas, un corregimiento, N número de corregimientos, un distrito, N distritos, una provincia, y lo que tenemos que tener es un modelo, teóricamente sería el Mendelbrot, para poder tener un fractal de lo que sería la gestión de los residuos total, pero tenemos que tener un modelo bien conceptualizado que permita que los diferentes actores en las diferentes escalas, con sus diferentes ecosistemas, puedan operar de manera eficiente los residuos sólidos en el país. Gracias, Raúl Alberto Kelly Chong. Sin duda alguna, la solidaridad en materia ambiental es mejor que el egoísmo, que hasta ahora no ha dado los resultados esperados. Bien, amigos todos, amigas y seguidoras de este programa, vamos a conceder a nuestros panelistas 2 minutos para que cada uno de ellos haga uso de ese tiempo y resuma su intervención a lo largo del programa. Empiezo con el profesor Deago, quien inauguró el programa con palabras de aliento desde el punto de vista científico. Adelante, profesor Deago. Bueno, yo reitero el hecho de que hay que ver de forma integral el tema de los residuos. Como mencionábamos, todos los que estamos aquí conversando, desde la generación, desde la parte propiamente del generador primario. Lo siguiente es, bueno, ver y aplicar las normas que ya existen. O sea, Panamá está rico en normas y existe una lista de normas relacionadas con residuos sólidos que permitirían una gestión integral. Hay que enfocarse, en el caso del Cerro Patacón, en las medidas de corto y mediano plazo para recuperar ese espacio y dar una solución lo más pronto posible a lo que está ocurriendo en la ciudad, de tal forma de que se puedan generar las condiciones necesarias para una adecuada disposición y también de recuperación, no solamente de hacer un paliativo, hay que ir hacia la integración de la recolección, aprovechamiento y reducción de los residuos que van a un relleno sanitario. Se tiene que ver los residuos como un punto de ingreso, y tomo la palabra de acá del licenciado en cuanto a tomar también en consideración a esos recicladores que tienen una amplia experiencia, ¿verdad? Que es cuestión de organizarlo un poco mejor en espacios, diría yo, para el tema de sanitización, higiene, que puedan presentar toda su propuesta en ese sentido, porque esa experiencia es importante y no se puede soslayar. Y como bien mencionan, dependen muchas familias de esas actividades. Solo que queda un tema más humano, de una recolección digna, separación de esos residuos para el tema de aprovechamiento. Y bueno, y hay que ser también enérgico, que no se ha mencionado, con aquellos que no quieren respetar la ley y tirar los residuos donde sea. Eso no se ha mencionado. Hay gente con poca conciencia, con pocos valores, poca cultura, que no le da la gana de seguir las normas mínimas, por lo menos para la recolección, y no pagan. Si no se paga, no hay recursos para pagarle a las empresas recolectoras. Eso es fundamental. Se dice, no me dan bien buen servicio, pero si no tengo buen servicio es porque no tengo el recurso, y muchas empresas hacen, ¿verdad?, lo posible para cumplir con sus contratos, pero hay una alta mora
¿Y usted cómo puede generar? Es un negocio. La empresa va a hacer un trabajo, una concesión y requiere recursos. Y todo eso se debe manejar de forma integral para que el sitio final de disposición sea un modelo de gestión ambiental, social y económica. Y por supuesto, técnico. Gracias, profesor Diago. Ahora el turno es para Raiza Banfield, arquitecta y también ambientalista con larga trayectoria en Panamá. Bueno, ante todo, a mí sí me gustaría señalar que así como el reciclaje, por ejemplo, de plásticos no es una medida final al problema, sino que es una transición a mitigar el daño que causan en el mar, en los lechos marinos, en los ríos. Los rellenos sanitarios, por mejor manejo que tengan, como el de ahora de Chorrera, tampoco son una medida final porque en algún momento ese relleno sanitario va a terminar siendo un vertedero a cielo abierto porque es una medida lineal dentro de la solución. Como sucedió con el ejemplo de Cerro Patacón, fue un relleno sanitario modelo, hoy es una vergüenza internacional de vertedero. ¿Por qué? Mientras pensemos en comprar, consumir, desechar, comprar, consumir, desechar, exponencialmente la población y el consumo va a crecer y el espacio territorial que contiene ese relleno sigue siendo el mismo, no puede crecer infinitamente porque la tierra es un bien limitado. Entonces, qué bueno que tenemos un buen manejo de relleno en Chorrera, pero no es que ahora necesitamos un nuevo relleno en Panamá. Necesitamos transformar los residuos en bienes aprovechables, en otras actividades, en otras materias. Esa es la única forma de reducir el impacto de su contaminación en el medio ambiente y en la comunidad. Y por último, bien puso el ejemplo Raúl de que el costo-beneficio de operar un programa como Basura Cero era costoso. ¿Por qué era costoso? Mientras sea una actividad de voluntariado, de que el que quiere, el que puede, recicle o disponga en este punto, siempre va a ser poca la cantidad, siempre va a ser costo bajo el volumen. Tiene que ser una norma, tiene que ser una ley. La ley, la norma genera volumen, el volumen genera un valor comercial que hace atractivo a la cadena de valor del sector privado invertir en estos programas porque ya es obligación. Cuando una empresa tiene la obligación de tener un biodigestor porque no puede desechar orgánicos en un basurero, esa empresa tiene que invertir y en esa inversión hay oportunidades. Entonces, no se trata de comercializar con el problema, sino de ver una oportunidad de distintas inversiones, desde la más pequeña escala comunitaria hasta el tema del aprovechamiento de metales, en vez de estar haciendo minería metálica para sacar minerales nuevos, de un aprovechamiento de los metales que ya estamos desechando en carros, en computadoras, etcétera. Entonces, aquí hay que hacer normas que se apliquen para que la transformación y el aprovechamiento sostenible de los residuos, que también son recursos, sea sustentable y sostenida en el tiempo. Muchas gracias, Raiza Banfield. Ahora los siguientes 2 minutos de este resumen son para Raúl, quien nos acompaña en este programa de análisis y reflexión sobre el tema de la basura. Adelante. Primero yo diría que hay que tener un modelo claro, establecer un modelo claro de lo que queremos, ¿no? Luego de que tenemos ese modelo, podemos analizar desde qué enfoque vamos a atender los residuos. Si es de un enfoque ecológico, y como bien mencionó el profesor Euclides, podemos ver los intangibles que han sido poco considerados, o los bienes y servicios ecológicos poco considerados en los análisis. Si desde un punto de vista económico a Panamá por volumen le queda difícil el análisis y siempre vamos a tener, por decirlo, un nivel de ineficiencia. Entonces ahí hay que incluir aspectos intangibles y aspectos socioculturales para poder hacer un balance que sea efectivo para la gestión de los residuos en Panamá. En otro sentido es ver el elemento en que queremos trabajar. Sí tenemos un problema en la disposición final, sin embargo ese problema en la disposición final lo resolvemos en el generador. Y en el generador solo podemos trabajar con sensibilización y educación y hacer números. Cuando me refiero a hacer números, es conocer en cantidad y composición el residuo.
es un sistema, en la entrada, el input es el generador y debemos conocer cuánto entra en cantidad y composición, cuánto separamos, cuánto transportamos, cuánto recolectamos, cuánto valorizamos, y ese ejercicio no se está haciendo. En la medida en que nosotros podamos medir eso, nosotros vamos a poder aplicar las soluciones o al menos plantearnos el problema para aplicar las soluciones debidas en cada caso. Porque cada ecosistema, por decirlo así, cada municipio va a operar distintamente. Es importante a nivel nacional, yo creo que esto es importante para los políticos, a mí me gusta la ciencia, para los políticos definir el estatus y el rol de las instituciones en la norma. Eso no está claro. Tampoco está clara la semántica. Nosotros en esta conversación hemos hablado de residuos, desechos. Los desechos solo aparecen en la Ley 41 General de Ambiente, que es la ley base para tratar el tema de la gestión de residuos en Panamá. De ahí en adelante ninguna de las otras legislaciones, ni la 276 ni la 33, considera ese término. Hay inconsistencias en la semántica y las definiciones de la legislación, pero ese no es mi fuerte. Lo estudié, pero a escala nacional eso, para los políticos y a escala nacional eso debería ser básico. La semántica. A escala operativa, como bien dijo el profesor, escuchar a los expertos. Ahorita los recicladores trabajan con la Universidad Nacional un programa de asociatividad e incidencia que incluye capacitación, porque la actual legislación pide que los gestores sean gestores certificados. En Panamá no hay certificados, no hay personal ni empresas certificadas para la gestión de los residuos. Eso por un lado. Y por el otro lado, para acompañar el tema de los datos, también trabajan en un sistema de información para poder capturar los datos de recuperación, el término recuperación, separación y clasificación de residuos. Llamamos recuperación cuando este trabajo se hace de manera, como bien dijo el profesor, indigna, en los vertederos, en las calles. Separación es lo que la legislación quiere trasladar al usuario. Y al trasladar esta función al usuario también traslada costos. Costos en espacio en los hogares, costos de transporte para llevar ese residuo allá, que deben ser considerados. Y clasificación, porque no hay un programa de recolección de residuos diferenciada que logre que ese residuo sea homogéneo. Ese residuo, por lo general, requiere una clasificación. Inclusive hay iniciativas que después que recuperan residuos en playa, necesitan lavarlo, y este residuo lo lavan con agua potable, porque los plásticos cuando vienen contaminados con arena no se pueden reciclar, ¿no? En cuanto a la circularidad de ese residuo, para el tema de valorización y tratamiento, habría que afinar bien el número en el aspecto económico porque el mercado panameño es pequeño. Las iniciativas de transformación han funcionado en países hermanos como Colombia, Brasil y Chile por el volumen. Estamos hablando que Bogotá es una ciudad de 18 millones de habitantes al menos. Entonces, yo diría que hay que apoyarse en la academia, los políticos deben apoyarse en la academia muchísimo para poder plantear el problema y de esa manera plantear soluciones en las diferentes escalas del sistema de gestión de residuos. Considero que todavía estamos a tiempo de darle una vuelta de tuerca al problema que tenemos. No solo en Cerro Patacón, porque si Cerro Patacón tiene un problema, les garantizo que en los más de 50 vertederos que yo he visitado alrededor de la República, la emergencia es peor porque son vertederos que no tienen ningún tipo de control. 42% de estos vertederos están a menos de 1 kilómetro de una fuente de agua y el 52% de esos 42 están a menos de 1 kilómetro de una fuente de agua potable. Entonces, considero que estamos a tiempo. Ojalá los políticos vean su programa y nada, se basen en datos. Tenemos que hacer ciencia. Es ciencia política, no solo política. Eso, cambio. Gracias Raúl Alberto Kelly-Chong por esas reflexiones finales. Vamos ahora a hacer la invitación formal al coordinador de este espacio, a Jaime Ford, para que presente a los televidentes y seguidores en las redes sociales las conclusiones de este interesantísimo programa. Realmente el tema de la basura, lo que nosotros llamamos desecho sólido, es uno de los grandes temas que deberá resolver la próxima administración que dirige el país. Y debe hacerlo con una visión integral de todo el proceso
y también bajo una coordinación interinstitucional con varias organizaciones del Estado y coordinada sobre todo con los municipios, que son los organismos territoriales. Para ello necesitamos un abordaje científico del problema que defina, como lo señalaron nuestros expositores, todo el proceso y su orientación y lo que realmente queremos lograr. Hoy hemos visto para este abordaje que se requieren estudios no solo de la disposición, sino también los estudios de la generación de la basura, porque solo se habla de los desechos en materia de recolección. En este programa se ha analizado el tema de los asentamientos informales, no solo en Patacón, sino también en muchos de los 80 vertederos del país. En algunos casos exitosos, ¿verdad? Como el caso de Chorrera, se plantearon aquí, y necesitamos hacer un cambio de paradigma, como señalan nuestros expositores, al manejo de los residuos, que contemple distintas variables, como la distancia, el estilo de vida, la organización, en la disposición y la cultura, no solo olvidar que la recolección y el manejo de los desechos se convierte en una oportunidad económica favorable al país. El problema de la basura es un problema de comportamiento antropogénico, donde el papel de la educación es importante y le corresponde al Estado garantizar acciones que permitan fortalecer una cultura orientada a aprovechar el potencial que esto significa. Todo esto nos hace concluir que este tema de la disposición y el manejo de los desechos sólidos necesita un modelo donde toda la sociedad se involucre de forma organizada. Gracias, Jaime Ford. De esta forma concluimos este espacio de Café Bayano, esperando que en próximos programas abordemos temas de interés nacional e internacional y podemos así llevar a los televidentes la reflexión necesaria para enderezar el país y buscar fórmulas que nos orienten en materia del desarrollo humano y social. Deseamos a todos un feliz fin de semana y que pasen junto a sus familias momentos agradables, viendo siempre Café Bayano. Hasta pronto.